Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy se encuentra con nosotros Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y vamos a tratar un tema sumamente importante, de actualidad, pero también en el que se juega el porvenir de nuestro país, que es la ley de seguridad interior. Al contrario, para mí es un gran honor venir a este programa, el Observatorio, venir a mi Universidad Nacional Autónoma de México y venir bajo tu conducción. No, muchas gracias, Luis Raúl. Pues un tema complicado que quizá lo primero que hay que ofrecerle al público es un poco, desde tu punto de vista, la reconstrucción del contexto en el que se aprueba esta ley, que además la promulga el presidente, pero dice que no la utilizará hasta que la Suprema Corte de Justicia no se pronuncie sobre su constitucionalidad. Déjame decirte, sobre este contexto, hagamos un poquito de el recuento de elementos. Uno, tenemos 11 años, un poco más, en que ante la falta de adecuadas policías profesionalizadas, se tuvo que solicitar a las Fuerzas Armadas su presencia para precisamente intervenir en tareas que son propiamente de seguridad pública. Pero es importante decirlo, bajo un esquema de auxilio, de apoyo a la autoridad civil. En ese contexto, precisamente, o en ese devenir, los gobiernos estatales no han asumido sus responsabilidades de profesionalizar a esas policías. Tengo un segundo. Desde tu punto de vista, entonces, esta decisión, que debería de haber sido temporal y subsidiaria, ha tenido como consecuencia de alguna manera que los gobiernos estatales pues estén haciendo un poco concha y no estén haciendo su tarea de profesionalización de las policías. No lo hicieron. Hasta hoy hay una gran deficiencia en esa profesionalización, a pesar de un conjunto de recursos que se destinaron para esos efectos. Y bueno, se da esta circunstancia de acompañamiento y de auxilio de las Fuerzas Armadas. Segundo, la violencia no ha disminuido con esta situación de apostarle más a la reacción que a la prevención. Y esto me parece fundamental. Es decir, el silogismo, la fórmula que se utilizó es: vamos más por la reacción que a prevenir las causas que motivan esa inseguridad y esa violencia. Tercero, llegamos al 2017, se da este debate de si las Fuerzas Armadas deben de continuar o no en las calles, y lo que desde la CNDH hemos venido sosteniendo es su presencia, como desde el inicio se planteó, debe ser temporal, pero tenemos que tener un plan de retorno. Un plan de retorno verificable, ¿sí? Gradual pero verificable, y cumplir el mandato por los gobiernos de tener policías adecuadas. O sea, construir las policías que te permitan este repliegue paulatino del que hablas. Efectivamente. Pero las propias Fuerzas Armadas, Luis Raúl, han sido pues un actor muy, activo en la promoción de la aprobación de esta legislación. ¿Qué decir de eso? Es decir, ¿cómo ver y cómo entender la posición de las Fuerzas Armadas en este debate concreto? Mira, ellos demandan un marco que les dé certeza jurídica, y yo me referiré a que este marco no les da este objetivo. Por el contrario, invierte precisamente los fines de un Estado democrático de derecho, en donde las Fuerzas Armadas siempre estarán subordinadas a la autoridad civil. Hoy el modelo que se plantea se invierte. Y digo esto porque el contexto, además, se ve agravado porque tenemos un Estado débil de derecho, un grado de impunidad muy alto, y además, te debo decir, instituciones que deben completar precisamente una seguridad pública adecuada, una administración, persecución, procuración y administración de justicia adecuada, no se da. Y doy ejemplos. No tenemos un procurador o fiscal autónomo, es más, no tenemos un titular, ni siquiera tenemos un encargado. Tremendo. Estamos en medio de un proceso electoral y no tenemos, recientemente se acaba de dar una designación, pero hubo un tiempo acéfalo en esa Fiscalía Electoral. Y tercero, no tenemos los magistrados, no está completo el sistema anticorrupción, que es uno de los flagelos que incide
en la impunidad y que es una pieza más favorece de todo este tema. la violencia y la inseguridad. ¿Qué decir a estas voces que lo que sostienen es que por las características del fenómeno criminal y de las organizaciones criminales no basta con labores preventivas y tampoco, digamos, podemos pretender enfrentarlas con policías ordinarias, con policías municipales, con policías estatales? Mira, déjame decirte, no vamos a desconocer que desde luego hay policías y sobre todo en los municipios que están contaminadas, que han sido permeadas por el narcotráfico, ejemplos hay muchos. Pero, repito, el modelo que ahora se pretende invierte y lo que era transitorio, hoy a través de esta ley de seguridad interna, les da una permanencia a las Fuerzas Armadas para precisamente tener en el tiempo una total subordinación ahora del mando civil al mando militar. Si uno analiza la ley, que lo podremos hacer, no, pues me parece... vemos cómo se está invirtiendo ese modelo. Es decir, los estándares internacionales nos dicen, excepcionalmente se debe hacer uso de Fuerzas Armadas, ¿sí?, en circunstancias extremas y siempre bajo la consideración de un mando civil. A ver, y me interesa el punto, vamos de una vez a él, porque esto que está señalando, como bien adviertes y decías hace algunos minutos, va más allá del tema concreto de la seguridad y pone en tela de juicio o pone en riesgo a las piezas fundamentales de un Estado constitucional de derecho. Es decir, ¿qué quieres decir, Luis Raúl, cuando dices que con esta ley se puede estar invirtiendo la relación de mando entre el mando civil y los mandos militares? Bueno, lo que señalo es que si uno desbroza la ley de seguridad interna, se establece que se estará en aptitud de que el Ejecutivo de la Unión precisamente le dé el mando a alguien de las Fuerzas Armadas para coordinar, incluso a distintos niveles de gobierno, estatal, o sea, directamente y municipal, coordinar. Y directamente coordinar, ¿sí? Uno puede ver ahí en su articulado cómo se puede nombrar a un representante de las Fuerzas Armadas para coordinar autoridades civiles, pero no solamente federales, que es una de las problemáticas de la inconstitucionalidad en opinión de la Comisión, sino de las entidades federativas y de los municipios. Es decir, nosotros no estamos en contra, la sociedad civil que ha pedido, y yo creo que debo de señalar esto, pidió, y la CNDH también pidió, que hubiera un debate más amplio, más extendido. No se está en contra de que haya un marco regulatorio donde se especifique de manera clara cómo puede ser esa interacción, incluso de las Fuerzas Armadas, cuando interactúa con la población civil. Que construyéramos una ley que nos diera certeza y tranquilidad a todos, incluso a las propias Fuerzas Armadas. Esta ley, cuyo objetivo era darle certeza a los soldados, no tiene, en mi opinión, no da ese alcance, ¿sí? Y por el contrario, repito, nosotros estamos en favor del derecho humano a la seguridad pública. Es un derecho humano. Necesitamos fortalecer, necesitamos que las instituciones del Estado, pero de manera integral, Pedro. Es decir, soluciones, lo hemos dicho, parciales van a dar resultados parciales. Ustedes, y digo ustedes, porque desde jurídicas, desde el CIDE, desde el INACIPE, plantearon un modelo integral para dar respuesta a este contexto que veíamos, a la violencia e inseguridad, ¿sí?, a la impunidad, pero de manera integral. Es decir, si las piezas del rompecabezas están sueltas, pues vamos a tener resultados deficientes, pero además, en este caso, con riesgo a las libertades de los gobernados. Importantísimo. A ver, antes de pasar después de un corte a analizar los aspectos que desde el punto de vista de la CNDH y a que nos cuentes cómo se ha ido construyendo esta impugnación que hará la Comisión a la Ley de Seguridad Interior, me gustaría que nos ayudaras a entender un punto sobre el que has insistido y que creo que es importante para el auditorio. ¿Por qué dices que esta ley no le brinda a las Fuerzas Armadas la certeza jurídica que han estado pidiendo en estos años? Por una razón. El soldado, y déjame decirte, desde luego que los elementos militares que están expuestos y que le han brindado servicios muy importantes a la nación mexicana históricamente, ¿sí?, en esta circunstancia, desde luego que
este marco jurídico, pues, los compele a cumplir la ley, ¿sí? Desde luego los compele en ese sentido todo el sistema jurídico. Pero doy un ejemplo para tratar de decir el objetivo de tu pregunta. Hay un artículo que señala que la detención de las personas, el aseguramiento de las personas, ¿sí? Se hará por las Fuerzas Armadas, se asegurará el lugar. Y segundo, la Constitución dice que toda autoridad debe poner a la inmediata disposición del Ministerio Público a la persona detenida. Bueno, hay un artículo que señala que lo harán a través de la policía. ¿Quién es el primer respondiente en el sistema de justicia penal recientemente entrado? Pues el que detiene. Claro. ¿Sí? Con un riesgo adicional. Se pueden caer los juicios. ¿Quién puede ser responsable? El primer respondiente. Y se afecta también a la sociedad porque al ciudadano no se le brindan las oportunidades adecuadas porque el primer respondiente, que es el que detiene, que es el que conoce las condiciones en que se detuvo. O sea, desde ese punto de vista deja una situación de vulnerabilidad a todos los actores involucrados. A todos los actores y a la justicia misma y a la sociedad, porque si no se alcanza la justicia por el delito presunto que se cometió, bueno, pues volvemos al estadio al de mismo impunidad. Circuito de impunidad en el que estamos. Pues Raúl, la verdad es que nos estás diciendo cosas muy importantes sobre una ley muy delicada. Creo que esta reconstrucción que haces de un contexto en el que la impunidad, la debilidad del Estado de Derecho, la fragilidad de las instituciones civiles de procuración de justicia, pues nos ayudan a comprender la gravedad de la aprobación de una ley que, como bien nos dices, no solamente contradice a los principios de un Estado constitucional, sino que no resuelve lo que busca resolver. Y eso creo que es además uno de sus falencias y defectos más importantes. Vamos a un corte, si te parece. Regresamos y yo lo que te pediría es que nos cuentes cómo se ha venido construyendo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos una impugnación, una acción de inconstitucionalidad, si no me equivoco, que es como técnicamente se llama, que presentará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que permitirá que los ministros y las ministras de la Suprema Corte se pronuncien sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley y a partir de ese momento, según el dicho del presidente de la República, se definirá si ese instrumento jurídico se utiliza o no se utiliza. Ya volvemos, esto es Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de esta ley de seguridad interior y sobre todo, Luis Raúl, de la impugnación. Y me gustaría que nos contaras, digamos, qué es lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una vez que tuvo conocimiento de la aprobación y promulgación de esta ley y qué es lo que presentará en los próximos días, por qué, cómo y de qué manera. Bueno, decir que ante la negativa de los poderes para escuchar a la sociedad y a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de que se ampliara el espacio de discusión y se construyera conjuntamente un marco jurídico que diera certeza a todos, a partir de su promulgación empezamos a trabajar los argumentos y fundamentos jurídicos que identifiquen las inconsistencias constitucionales, la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad también de la ley. Pero para esto nos acercamos a la sociedad civil. Es muy importante eso. ¿Y por qué digo importante? Porque era la sociedad civil la que precisamente su preocupación está en esa armonización del objetivo de una seguridad pública adecuada, pero con principios constitucionales. Hemos invitado a diversas organizaciones de la sociedad civil, a personas intelectuales, juristas, y debo decir, la propia academia nos ha acompañado, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas con sus investigadores ha participado en la idea, repito, no estamos en contra de las instituciones, queremos fortalecerlas. Claro. De hecho, van a utilizar un recurso jurídico que es una institución. Es parte de lo que debemos hacer en un Estado democrático de derecho.
que hubiera sido deseable evitar la confrontación porque no la agota resolviendo la Suprema Corte de Justicia, porque quedan en uno o en otro sentido, porque se hubiera podido construir de otra manera. Y hemos recogido los argumentos y los fundamentos que nos ha acercado la sociedad civil, la academia e intelectuales. Hemos discutido con ellos estos temas y con ello estamos formulando el documento que presentaremos en tiempo y forma, que se vence precisamente esta semana. Lo presentaremos para que la Corte discuta desde la perspectiva, y doy aquí un elemento básico, desde la perspectiva también del paradigma que cambió este país en materia de derechos humanos, la reforma del 2011. Okay. Es decir, con esa perspectiva de los principios contenidos en el primero constitucional de progresividad. Un punto que quiero que nos ayudes a ver es cuáles son aquellos aspectos principales que se están cuestionando. Solo le adelantamos al auditorio que ahora estará en la mesa de los ministros y ministras de la Corte, que son 11, y para eventualmente obtener una declaratoria de inconstitucionalidad se requieren 8 votos, es decir, solo dejarlo ahí. ¿Cuáles son los argumentos con los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende, digamos, lograr al menos esos 8 votos en la Suprema Corte de Justicia? Mira, yo te diría, algunos de ellos es de una amplísima discrecionalidad. Varios de los artículos que se establecen en la ley, porque cito 2 términos que se utilizan: amenaza y riesgo. Así, abierto. Abierto. Es decir, que ante cualquier riesgo o amenaza se activa este mecanismo. Luego da algunos elementos la ley que establece que se puede entender por amenaza y los vincula, fíjate, curiosamente, a una remisión de la Ley de Seguridad Nacional. Y dice, serán amenazas cuando se violenten los principios de la otra ley. Y te puedo decir además que genera una gran incertidumbre el que varios de las acciones que ahí se plantean se regulan en la Ley de Seguridad Nacional, en la ley ahora denominada Seguridad Interna y en la que regula la seguridad pública. ¿Cuál es la incertidumbre para el ciudadano? ¿Qué es la previsibilidad de la norma? Saber cuál marco normativo le aplica. Nos da la impresión de que muchos de los aspectos de seguridad nacional contenidos en esa ley se pueden aplicar hoy bajo la Ley de Seguridad Interna o los de seguridad pública bajo esta denominación. Segundo, se dice en la ley que tratándose de protesta civil y en el marco de la situación electoral, no aplica la ley, siempre y cuando esas protestas sean conforme a la Constitución. Las que no son conforme a la Constitución, que no deseamos que sea, todo acto ilícito debe ser sancionado, pero cualquier acto ilícito es motivo para que pueda intervenir la seguridad bajo el esquema de seguridad interna. Además, con una cuestión muy clara, pues para determinar si la protesta es o no contra la Constitución, tiene que haber una valoración jurídica en medio. Segundo, recordemos que no está regulada el derecho el artículo 9 constitucional, ¿sí? Y entonces te deja un margen de discrecionalidad muy abierto, ¿sí? Otra consideración, y sirve para aclarar, si bien se anunció por el señor presidente de la República que no haría ninguna declaratoria en tanto no definiera la Suprema Corte de Justicia, la ley ya es vigente, claro. Y fuera de la declaratoria ya se establece la participación de distintas autoridades. Y doy otro aspecto que se utiliza en la ley. Dice la ley, aún sin declaratoria, que las autoridades involucradas o que habilite esta ley pueden identificar, prevenir y atender amenazas a la seguridad interior. Es decir, no se requiere la declaratoria del presidente para que las Fuerzas Armadas ya puedan realizar hoy estas tareas al amparo de esta nueva legislación. La segunda es otra violación o otra inconstitucionalidad es la que yo te comentaba. Toda autoridad está obligada a presentar al detenido ante el Ministerio Público, no a través de la policía.
Claro. ¿sí? El particular en flagrancia es el único que puede presentarlo a cualquier Importantísimo. autoridad. Tercero, se invaden facultades de las entidades federativas y de los municipios. Muestra de ello es que ya hay un municipio que puso una controversia. Y muy importante porque tiene que ver con eso que nos decías de la inversión de los mandos militares por los civiles y una presunta o posible fractura al principio del federalismo. Claro. Que además yo quiero llamar la atención, el artículo constitucional que habilita al presidente a hacer uso de las Fuerzas Armadas, pues dice eso, pero no dice que deberán coordinar a la autoridad civil. Se pudo haber utilizado el modelo de utilización de las Fuerzas Armadas bajo el mando civil. Es decir, nuevamente en el concepto, pero bueno, tenemos también esta parte, si uno se va a lo que se entiende por seguridad interna, es un concepto totalmente genérico, pero más allá de que las leyes no deben de hacer definición, no necesariamente tienen que hacer definiciones, sí deben dar los parámetros, ¿sí?, de interpretación adecuada para no dejarlos al arbitrio y discrecionalidad de quien va a operar la norma. ¿Qué es lo que nos dices? Que es una ley con conceptos sumamente abiertos y en el sentido que genera muchas incertidumbres jurídicas. Ese es mayormente uno de los problemas que en la transversalidad de la ley vamos identificando. Hay quien dice que también vulnera el principio de la separación y del control entre los poderes. ¿Hay algo por ahí? Totalmente, por una razón, era esta invasión, porque no es una ley general que permite la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Es una ley federal, ¿sí?, que en todo caso el alcance tendría que ser sobre la autoridad federal y está regulando materias de las entidades federativas. Doy un ejemplo. En la prórroga, que es indefinida, no se establece un límite de una declaratoria. O sea, el presidente puede declarar por un año una situación, una declaratoria para intervención de seguridad interna, por seguridad interna. La puede prorrogar, pero no establece el tiempo, la deja indefinida. ¿Y las entidades federativas? O sea, ¿se puede quedar esto como una situación prolongada de manera indefinida en el tiempo? A la discrecionalidad de una autoridad federal. Del gobierno federal por encima de los gobiernos estatales. Es importantísimo esto que nos adviertes. Y voy a decir otra circunstancia. Si bien se dice en uno de los transitorios que habrá la obligación de tener un programa de fortalecimiento de sus policías a los gobiernos locales, pues esto está en la Ley de Seguridad hace 11 años, del Consejo de Seguridad de este país. Ahí es un llamado a misa, como dirían coloquialmente. Raúl, ¿qué sigue? Es decir, se presenta esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cuánto tiempo podemos más o menos esperar que se tarde la Suprema Corte en tomar una decisión al respecto? Mira, no hay tiempos, la Corte no tiene tiempos. Una vez admitidas, esperemos que nos la admita, pide informes a las partes, al Congreso en este caso y al Ejecutivo, y a partir de ahí pues nos comparte los informes a quienes fuimos peticionarios de la acción, y a partir de que integra este expediente no hay tiempos en la Corte, no sabemos el tiempo que le puede llevar, ha sido diversos los tiempos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad, pero nuevamente y respetuosamente, yo creo que debe haber una ponderación muy adecuada desde, repito, el objetivo es darnos seguridad a los mexicanos y mexicanas, pero no a cualquier costo. Pues mira, con esto nos quedamos, Luis Raúl. Creo que es un llamado muy responsable desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia los ministros y ministras de la Suprema Corte, a hacer eso, una ponderación muy responsable que ponga en el centro de la ecuación al Estado constitucional de derechos, que es el que nos hemos dado constitucionalmente en México. Y ahí tiene usted, se trata de uno de los temas más relevantes probablemente desde el punto de vista del debate no solo constitucional, sino también institucional, social y político en nuestro país. Esperemos esta acción de inconstitucionalidad, démosle seguimiento a la discusión y a los posicionamientos de los integrantes de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pidamos también que se resuelva lo más pronto posible para tener lo que hoy no tenemos, que se llama certeza jurídica de cuál es la agenda en materia de seguridad interior en México. Esto ha sido Observatorio.
Observatorio Cotidiano. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por habernos acompañado y a usted por haber seguido esta edición de Observatorio. Nos vemos el próximo martes aquí en TV UNAM como todas las semanas.